Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate de posturas diversas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Iniciamos un programa muy especial para nosotros por varios motivos. Por supuesto por el invitado que ya nos acompaña y que todo el mundo conoce, y quien no se lo vamos a decir en un minuto. Es el número 337 desde que Al Derecho y al Revés existe como programa, pero hay otro número. Hay otro número que es muy redondo. Es el programa número 200 de este equipo de Al Derecho y al Revés. Con Marta Ollanarte, con Mercedes Jones, con Carlos March y con el que habla Alejandro Drukarov. De manera que es un placer para nosotros compartirlo con ustedes y mucho más con un invitado de la calidad humana y profesional de Agustín Salvia, y resalto el orden de humana y profesional. Queremos hacer una breve invitación que ya la había hecho Marta la semana pasada, pero se la recordamos a la audiencia. El jueves 14 de marzo, en la UCA, en la Universidad Católica Argentina, se va a hacer un evento, un conversatorio llamado Democracia Interpelada, el rol de la oposición, que es la continuidad de actividades que venimos haciendo hace muchos años, todos los que estamos en este momento, en este programa, incluido Agustín, convocando al diálogo, a la conversación, al respeto, a la construcción de consensos, y en este caso van a abrir el diálogo personas de orígenes y opiniones tan distintas como Graciela Camaño, Silvia Los Penato, Julia Estrada, Fabio Ketglas, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Arias. Y además todos los que están invitados no solo para escuchar, sino para participar, para opinar, para intercambiar ideas y reflexiones entre los que estemos presentes. Tal cual. Bueno, decíamos que nos acompaña Agustín Salvia, amigo de la casa, investigador principal del CONICET, sociólogo, magíster, ciencias políticas y sociales, doctor en ciencias sociales, larguísimo currículum, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la UCA, en la Universidad Católica Argentina. Agustín, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro, equipo, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por esta invitación. No, por favor, gracias a vos. Y yo arranco concreto. Hace 20 años que el observatorio, bajo tu dirección, investiga la magnitud, los efectos de la pobreza y de la indigencia. Y durante ese lapso, cada uno de los gobiernos sucesivos reaccionaron con críticas y hasta enojos a los informes del observatorio, aunque curiosamente, o no tanto, los citaron cuando eran oposición, ¿no? De hecho, lo mismo ocurrió hace unos días, cuando ustedes anticiparon que la pobreza había escalado casi 8 puntos porcentuales desde diciembre a febrero, es decir, del 49,5 al 57,4%, cifra terrorífica que está bajo la línea de pobreza, y en forma inmediata te descalificaron en redes sociales, te atacaron con la dureza propia de estos tiempos trágicos en ese sentido, pero de pronto el presidente en su discurso ante el Congreso habló de un 60% de pobreza, ¿no? Y yo la pregunta que te hago es, ¿sentís que la magnitud tan terrible, tan dolorosa de la pobreza y la indigencia le preocupa en serio a la dirigencia política o no? Antes yo quiero agregar a todos los calificativos que vos utilizaste para definir a nuestro invitado de hoy, que tuve la oportunidad de ver, como muchísimos otros, cuando se celebraron los 20 años del Observatorio de la Deuda Social. Lo vi por Zoom porque yo no estaba en Argentina, y alguien lo definió con una palabra que yo creo que es la más precisa: un sabio. No, bueno. Gracias, Marta, pero no. Pero veamos, apenas un investigador que comprometido con su tiempo histórico, como muchos otros investigadores en ciencias sociales,
y como muchos otros pensadores, como son ustedes, pensadores sociales y actores sociales que estamos comprometidos con construir un país distinto, una sociedad mejor, ¿no? Con mayor equidad, con mayor progreso para todos. Pero a ver, vamos a tu pregunta y a la respuesta, Alejandro. Mira, no sé exactamente cuál es la actitud con la cual los dirigentes abordan la problemática de las privaciones económicas y sociales injustas que afectan a la Argentina, pero sí te diría que yo sé cuál es el sentido con el cual nosotros hacemos estas investigaciones desde hace más de 20 años. Y sí entendemos que sin información no hay posibilidades de debate público. Y la construcción de un dato, de una información estadística, como son la violación de derechos humanos, de derechos sociales, de derechos económicos, se constituye en un elemento del debate público y tiene varios efectos. Empodera actores en términos de que les da una información acerca de su situación. También incentiva el debate democrático, a una construcción democrática de la búsqueda de acuerdos en función de superar estos diagnósticos o de superar estos problemas que marcan los diagnósticos, y construye también opinión pública. En esa línea, el observatorio viene trabajando no solo con investigación científica, sino con una acción de extensión, de proyección de sus resultados al espacio de la divulgación, del espacio de la difusión a través de los medios de comunicación, y también justamente a construir o a participar en la construcción de la agenda pública. Obviamente que todo eso es muy político, pero nunca ha sido estrictamente partidario ni ha estado orientado en términos de una determinada ideología, pongámoslo en la grieta, ni liberales ni populistas. Básicamente es construir conocimiento para construir conciencia y que desde ahí se construya la acción. Creo que esta es la mejor transferencia que puedan hacer las ciencias sociales hoy al campo de la construcción social o de la transformación social. En ese contexto, obviamente que estábamos muy bien valorados por la etapa kirchnerista, hasta que, como obviamente empezó a haber inflación y se ocultaba la inflación y eso producía inseguridad alimentaria y mayor efectos de desempleo o de subempleo, y había una pobreza crónica y se manejaban una situación de subempleo, empezamos a medir la pobreza por ingresos cuando no lo hacíamos, seguimos midiendo pobreza multidimensional en distintas dimensiones, pero para mostrar ese indicador que se estaba ocultando. Y fuimos objeto, obviamente, de fuertes críticas, amenazas por parte del poder político y obviamente por fuertes valoraciones de la oposición, pero al mismo tiempo fuimos construyendo justamente lo que hoy se sabe, que la pobreza no era menos que la de Alemania en Argentina, que no estaba en el 7,6% que declaró la presidenta Fernández de Kirchner en su momento, ni que obviamente los datos que quería ocultar Kicillof como ministro de Economía no los podía ocultar por mucho que fuesen discriminantes o discriminadores, y la pobreza había alcanzado casi un 28-29% en la Argentina del 2015. Entonces, así también mostramos que la crisis del 2000, que ni bien asume Macri con esa herencia, y nunca dejamos de destacar toda la herencia con la cual había asumido Macri el estado de situación, también mostramos que la devaluación en ese momento y la inflación que se generó a partir de la devaluación de diciembre y la política de enero, febrero y marzo produjo en 2016 una escalada y un aumento de la pobreza, por mucho que eso estuviese por contrario o en línea contraria a la promesa de pobreza cero. Entonces, así como mostramos que en el 2017 la situación había sido una de las mejores que tuvimos en el siglo XXI, junto con la de 2011 y 2012, con el gobierno de Cristina, en donde la pobreza y otros indicadores habían llegado a un piso de 25%, no más abajo que eso, pero que también diagnosticamos que era una burbuja de consumo que no se iba a sostener, así como no se sostuvo 2011-2012, tampoco se sostuvo en el 2017. Y finalmente hoy tenemos y mostramos cuando se termina el mandato de Macri que la herencia que recibe Alberto Fernández no era poca, estaba entre 35 y 38% de pobreza, más otros indicadores de pobreza crónica y estructural, y que por pandemia de por medio, incluso superando la pandemia, nos estaba dejando, y eso es lo que mostramos, que ese gobierno nos estaba dejando un 44% de pobreza, y que esta situación
no medimos, sino que hemos hecho una simulación, pero que aproxima a lo que creemos que ha ocurrido, que es que la pobreza subió en diciembre a un 49% y habría subido a por lo menos un 55% en enero, y estamos en un proceso crítico. Y por último, Agustín, sí. Cerrar, Agustín. Cerrar. No, y cierro con esto, que en realidad ese ejercicio que hicimos era para mostrar los 23 años de historia en Argentina, que la crisis en el año 2002, primero, que la crisis en el año 2001 fue importante desde el punto de vista de la convulsión social, pero no lo fue tanto en términos socioeconómicos, que la mayor pobreza se produjo en el año 2002 y principio del 2003. Y mostramos también en este ejercicio que todavía no habíamos llegado, hoy en Argentina no hemos llegado a superar el 70% de pobreza que había en ese momento, y que no se ha llegado a ese valor porque se mantienen altos niveles de empleo, o por lo menos se mantienen hasta ahora, febrero, marzo todavía, incluso a pesar de la recesión. Y que ese es el gran factor de cohesión social que hace o evita una gran catástrofe de otro tipo. Agustín, las técnicas que ustedes utilizan para estas mediciones las definen como nowcasting, pero eso lo vas a contar después. A mí me gustaría que digas, que nos traduzcas a números, no el porcentaje, 44, 47, 52, porque suena como muy abstracto. Yo quiero que digas eso, ¿cuántos millones de personas significa? ¿Cuántos millones de pobres? ¿Cuántos millones de indigentes? Entre los indigentes, ¿cuántos millones de niños que no pueden comer 2 veces por día? A ver, es importante ver que si bien la pobreza no, en términos históricos, ha llegado a estos valores, o estaría llegando a estos valores, cuando se lo compara históricamente, incluso teniendo en cuenta que en el 2003 la pobreza estaba alrededor también de entre el 55 y 60%, nada más que en ese momento éramos menos de 40 millones de habitantes, ¿no? Y ahora somos 46 millones de habitantes, lo cual significa que en este momento la pobreza obviamente está por arriba de los 23, 24 millones de habitantes. Es cierto que es una pobreza que tiene 2 componentes, un componente de pobreza crónica, estructural, persistente. El 30%, casi 12 millones de esa población, o 13 millones de esa población, está en una situación de pobreza intergeneracional, en términos de que la sufre intergeneracionalmente, pero también la sufre crónicamente y estructuralmente en otras dimensiones del desarrollo humano. Mientras que el otro componente de ese 30% a este 55, 60% es clase media baja, que fácilmente podría recuperar su situación de no pobreza, pero no de no vulnerabilidad, en tanto devenga un proceso de estabilización económica, sobre todo de precios, y también un proceso de crecimiento económico, de reactivación del trabajo, ya sea del empleo o del trabajo autónomo. Entonces, tengamos en cuenta esto porque para diagnosticar correctamente la situación. Entonces, el 30% de una pobreza crónica en Argentina, y claro, está significando justamente 13, 14 millones de personas, dentro de las cuales la mitad sufre de una pobreza extrema, es decir, más de 13%, es decir, 13 millones de personas están en una situación en donde, vuelvo a la cifra porque ahí me confundí, pero si tenemos ese 15 millones de personas en situación de pobreza y 7 millones de pobreza estructural, de pobreza crónica. Bueno, dentro de eso, el 60%, 65% son niños, ¿bien? Entonces, el problema es, a ver, esos valores que te diría que habría que focalizar en esa pobreza crónica, porque esa pobreza crónica significa que 1/3 de la sociedad argentina, y casi dentro de esto, 1/3 de la sociedad argentina, y dentro de los niños, al menos 3/5 partes de los niños, están en una situación de extrema vulnerabilidad, afectados por mala alimentación, por mala educación, por déficits educativos, déficits sanitarios, déficit de atención de la salud, de estimulación temprana, de un hábitat adecuado y saludable, de desarrollo de la vida.
lo cual estamos construyendo ciudadanos al siglo, de acá a 20 años, que efectivamente van a tener un estado de subciudadanía estructural, ¿no? En términos a ver, vos sos culturales. Al igual que nosotros, sos un esperanzado empedernido. Y no hace mucho dijiste que de esta crisis vamos a salir mejores. Con todos estos números que vos das, es difícil imaginar esa salida mejor, pero a ver, convéncenos. Bueno, no, a ver, no es tan fácil, pero vamos a convencerlos en este sentido. Lo hemos dicho, creo que en la última misión que ustedes con las cuales he compartido, creo que terminé con esa línea de optimismo, en un escenario todavía donde lo electoral, lo políticamente, el resultado electoral no estaba todavía resuelto. No, para mí hay acá un diagnóstico que detrás, que se acabó un régimen. Un régimen no es un régimen político de dictadura, un modelo político, económico, social y cultural que fue un desperdicio, un lamentable desperdicio de una oportunidad histórica, que fortaleció políticas basadas en el consumo y no en la inversión, que generó, dilapidó recursos públicos en función de favores políticos y sociales, sin producir un escenario, sin generar un escenario, una trayectoria de progreso, de inversión, de crecimiento, de creación de riqueza, de creación de empleo, de apertura para que los miles de emprendedores que tenemos en este país puedan despertar. Bien, esta crisis es para mí la crisis, no es la crisis del modelo político de Alberto, sino que es de estos últimos 20 años llegamos a esta situación de crisis. Es Milei quien ha sido elegido por la sociedad como el que tiene que destruir este régimen, el que tiene que de alguna manera alterar las reglas de juego, y ese proceso se está dando porque hay cierto consenso de que la cosa no iba a parar. Ya no se puede volver atrás y hay que ir para adelante. Ahora, yo no creo que este sea el fin de la historia, es decir, no creo que la propuesta de Milei, a ver, tengo detrás una opinión, pero no es una opinión política, sino una opinión crítica con respecto al modelo con el cual proyecta Milei el desarrollo económico futuro. Yo creo que las medidas que está tomando son de ajuste ortodoxo, de ajuste feroz, que uno podría evaluar qué tanto podrían tener menos profundidad o tener más extensión o más gradualidad. Pero no importa, supongamos que no se hubiese sido posible en la Argentina de ningún gobierno no hacerlo de esta manera tan brutal como se está haciendo. Entonces se hace de esta manera brutal, pero lo que va a quedar detrás de esto son desafíos importantísimos, fundamentales, que yo creo que iluminan el futuro distinto de la Argentina. A ver, veamos, que Milei deje, más allá de que haya o no haya un juicio político de por medio, o que termine su mandato, o incluso que sea reelecto, que deje como el equilibrio fiscal y una cultura de saneamiento de las cuentas públicas en términos de un déficit equilibrado, un déficit cero en términos de las cuentas públicas, que baje la inflación a menos de un dígito en los términos normales de una sociedad contemporánea, occidental, moderna, que permita la planificación por parte de los emprendedores, que surja el crédito, que haya inversión, que la gente quiera salir a trabajar y encuentre un trabajo. Bueno, todo eso va a ser el despertar de una Argentina que va a tender a generar un proceso de reactivación. El futuro post-Milei es un futuro en donde hay que tener políticas de Estado de desarrollo, de equilibrio de las desigualdades, donde efectivamente hay que hacer políticas redistributivas inteligentes, no populistas, sino que fomenten la inversión en la pequeña y mediana empresa, que mejore la productividad, no que destruya esas empresas, sino que permitan una reconversión de las mismas, donde la economía social que hoy reúne al más del 25-30% de los trabajadores en Argentina tengan la posibilidad de seguir trabajando y mejorar sus ingresos y tengan capacidad de ahorro y progreso y mejoren e incorporen tecnología. La Argentina que se viene es una Argentina del cambio, del progreso, que va a tener dos fases, a mi juicio. Una fase que es esta, la fase crítica, la fase destructiva, la fase de reactivación, que podrá aprovechar eventualmente el gobierno libertario de Milei, o no, que quizás no le vaya tan bien, pero que sin embargo va a producir la no vuelta atrás, es decir, se van a quemar las naves con respecto hacia atrás, hacia lo que fue ocurriendo hacia atrás, y habrá que construir una Argentina nueva. Esta Argentina nueva va a requerir también de dirigencias políticas nuevas, y va a también requerir de una actividad de las clases, de las organizaciones, de la sociedad civil,
con un protagonismo muy superior, es decir, con innovación en materia de políticas económicas y sociales. Todo esto está abierto en este momento. Agustín, vos insistís, y recién lo acabás de enfatizar, que el problema de la pobreza ha sido y sigue siendo la falta de crecimiento equilibrado y de una política redistributiva fundada en el desarrollo de capacidades productivas, sobre todo de los sectores más rezagados. Y si en este momento, en esta etapa, como vos estás planteando, de transición, tuvieras la oportunidad de conversar con el equipo el núcleo más duro del gobierno de Milei, ¿cuál sería tu consejo para iniciar esta etapa de redistributiva y de desarrollo y crecimiento equilibrado? Mira, a ver, hay una línea la cual coincido plenamente, que es necesario avanzar con cambios en las normativas laborales, por la cual en ese sentido encontramos un punto de equilibrio, de acuerdo. En el largo plazo yo te diría que no tengo acuerdos con respecto al modelo político-económico que propone Milei, pero en el corto plazo las recomendaciones serían de dos tipos. Uno es que evite a lo que más se pueda y lo que busque evitar, que la pequeña y mediana empresa cierre, es decir, que produzca una destrucción de ese capital humano y de ese capital económico que hoy tienen la microempresa y la pequeña empresa en Argentina. Evitar la destrucción de ese capital físico, de ese capital cultural, de ese capital económico que nutre buena parte de la sobrevivencia de la clase media en Argentina y que hará posible la creación de empleo, va a ser una pieza fundamental para que la salida sea lo más rápido posible, gobierne un libertario o gobierne un populista. ¿Bien? Es decir, una socialdemocracia, digamos, ¿bien? O lo que fuese que podamos definir de izquierda o de derecha. Y, por otra parte, que proteja efectivamente a los niños. Es decir, la protección de la infancia hoy por hoy es fundamental, no ya en el discurso, no quitándole a los mayores para que efectivamente los menores sigan estando en situación de pauperización permanente o crónica, sino efectivamente invertir en centros de primera infancia, multiplicarlos, hacer que los niños tengan una doble jornada escolar, tener programas de incentivo, de buena alimentación en los comedores escolares y en esos centros de primera infancia, darles un hábito a esos niños pobres, darles la posibilidad de tener un proceso de construcción de su desarrollo intelectual, de su desarrollo cognitivo, con mayores capacidades de creación, de innovación, de imaginación, de conocimiento. Agustín, te hace Charlie March una pregunta. No, te quería preguntar, Agustín, lo que vienen ustedes percibiendo en los relevamientos con respecto al tema del narcotráfico, basado básicamente en las barriadas de los conurbanos, sobre todo, en donde hoy son fuente de trabajo, ¿no? Entonces, donde no llega el empleo privado, mucho menos el formal, en donde no llega el Estado, está el narcotráfico hoy mucho más organizado y estructurado en los territorios que hace 20 años atrás, por recordar la crisis del 2001, ¿no? Hablando con un dirigente en bonaerense nos decía eso. Entonces, ¿cómo lo están viendo ustedes ese tema? No, sí, hoy por hoy la penetración en los barrios más pobres, la utilización de fuerza de trabajo de los segmentos más de adolescentes y jóvenes en una carrera profesional, entre comillas, que les deja mucho más réditos, más allá de los riesgos, que cualquier esfuerzo por un trabajo que no consiguen o un mal trabajo en donde se los explota, obviamente se constituye en una penetración terrible porque no solo impacta sobre esa participación de esos jóvenes, sino que produce la destrucción de muchos otros en un contexto de inclusión social a través de mecanismos de mayor capacidad de desarrollo personal y familiar. Entonces, hoy por hoy lo que vemos en esto es que ese va a ser obviamente que acá hay dos componentes. El componente de la represión es sin duda un componente necesario, porque hay una violencia paraestatal que tiene que ser reprimida por el Estado, porque produce un proceso destructivo de la cohesión social, pero sin duda también tiene que haber otro proceso, que es el proceso que estábamos hablando recién. No se puede combatir a esas estructuras paraestatales y paraeconómicas, ¿no? Informales, con el mero rezo de
de un mejor desarrollo, de un mejor progreso futuro sin promesa de presente. Es decir, hay que combatirlo también con que esos jóvenes consigan hoy un trabajo, tengan donde, esas familias tengan donde ser contenidas, exista la posibilidad de la asistencia y la alimentación, pero también de la educación, la formación, la inclusión social. Bueno, de ahí que un Estado presente tiene que estar vigente, aunque este sea municipal, no necesariamente nacional. Justamente lo que vos estás diciendo, Agustín, es muy importante. Un Estado presente, ¿no? Un Estado presente, un Estado eficiente. Pero aquí, que tenemos un presidente que descree del Estado, que quiere destruir el Estado, que es algo que inquieta, sabiendo que él es el jefe del Estado. ¿Qué opinión te merece esto? No, vuelvo al punto. Creo que en el diagnóstico, más allá de la opinión personal hacia el presidente, que en todo caso ha sido un presidente, democráticamente electo en una vuelta, ¿no? En un balotaje, y tiene el derecho a hacer, en nuestro marco democrático, a llevar adelante las políticas que considere correctas o más adecuadas. Deberá ponerlas en discusión, obviamente, en el Congreso y tener acuerdo parlamentario. Todo ese proceso de negociación se está dando y creo que está encontrando las resistencias de una sociedad que no tiene un pensamiento único asociado a su pensamiento libertario y está obligado a un proceso de negociación y de acuerdo político. Creo que la institucionalidad democrática en Argentina es muy fuerte. También lo es fuerte la sociedad civil, más allá de un tiempo de eventualmente de crisis como hoy o de gloria como la recuperación. Yo pienso esto en términos de mediano y largo plazo, y todo en el mediano y largo plazo tiende a evolucionar, y tiende a desgastarse y tiende a transformarse. Entonces, por eso menciono que el tiempo de Milei hoy es el tiempo del cambio, el tiempo de la crisis y de la transición hacia la salida. No es el tiempo de la construcción del futuro. El tiempo de la construcción de un futuro distinto creo que todavía no está escrito. Tiene muchas posibilidades, la moneda está en el aire, pero el diálogo que se va a dar el día 14 de marzo en la UCA es ilustrador o iluminador de eso. Necesitamos innovar en materia de discurso político, de construcción de construcción de la política. La política tiene que tener otra mirada frente al futuro, frente al presente y frente al futuro, que no es y que efectivamente no es volver atrás ni defender derechos patrimonialistas. Están todos muy invitados a esto que acaba de reiterar Agustín, el encuentro en la UCA el jueves a las 18 horas para conversar y reflexionar sobre esta democracia que está interpelada. Agustín, yo sé que te agradecemos mucho y sé que tenés que irte a dar clase, pero no resisto la tentación de una última pregunta. Los datos dicen que la reducción del gasto del Estado en estos últimos 2 meses en un 43% proviene de la licuación de los haberes de jubilados y pensionados. Este es un dato del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. En ese contexto, ¿se sabe qué porcentaje de personas mayores están en la pobreza? No. Es cierto que los niveles, el hecho de que las personas mayores hayan tenido un ingreso constante y también el hecho de que no haya una canasta para las personas mayores, una canasta de bienes y servicios básicos, hace que los niveles de pobreza de las personas mayores hayan sido mucho más bajos que el que experimentan en la infancia, un 15% contra un 60%. Ahora bien, sin duda esto está produciendo un aumento de la pobreza en ese segmento de forma muy importante. Ya lo venía produciendo los últimos 4 años anteriores, ¿bien? Pero esto se agravó obviamente en estos últimos 2 meses. No tenemos la cifra todavía. Nuestras microsimulaciones van a seguir hasta mayo o junio, en donde vamos a tratar de ir monitoreando mensual y trimestralmente este proceso de fuerte impacto que está teniendo la crisis, y tal vez en ese contexto podamos estimar el impacto sobre los jubilados y sobre la niñez. Pero sin duda, yo vuelvo al punto en cuanto que esto es hoy por hoy algo que sin duda afecta fuertemente a clases medias y medias bajas que han caído en la pobreza, entre ellos los jubilados,
pero es mucho más importante pensar en la pobreza crónica, estructural, de muchos de esos mayores, pero sobre todo de muchos de esos niños que están en una pobreza persistente y van a tener muy pocas probabilidades de salir, a pesar de que haya crecimiento económico y estabilidad monetaria. Pero de esta crisis saldremos mejores. Esto lo dice Agustín Salvia. Así es. Bueno, te tomamos... No está escrito todavía, hay que escribirlo. Te tomamos la palabra, Agustín. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Agustín Salvia, el director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Seguiremos, por supuesto, conversando. Un abrazo grande, gracias. Un abrazo grande a ustedes. Sí, muy bien, muchas gracias. Nos vamos a una breve pausa musical, muy a tono con un día que acaba de pasar y del cual vamos a hablar ahora. Gracias, ya venimos. Honrar la vida, de Eladia Blasquez. Yo quiero repetir algunas de las partecitas de la letra porque son muy fuertes y nos invitan a reflexionar. Dice: merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas, es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas, es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Y quiero agregar algo que no sé si ustedes se han dado cuenta, esta canción ha sido, es y creo que seguirá siendo, pero esperemos que se incorporen voces masculinas también a esta canción. La cantan las mujeres, las cantamos las mujeres. Ahí Por te agrego, algo, hay un sí. par de versiones muy hermosas con Jairo, por ejemplo. Bueno, yo a propósito, Jairo, hablábamos del Día Internacional de la Mujer, preferí una versión esto femenina. Lo cantan Marilina Ross, Mercedes Sosa, Sandra Miano, por supuesto, Eladia Blasquez, su Julia autora, Senko. Julia Senko, mujeres. Es cierto. Siempre hay excepciones, Jairo, pero mujeres. Es cierto, y hablábamos del Día Internacional de la Mujer, sin ninguna duda que se ha dado en un contexto complicado, como casi todas las cosas en los últimos tiempos en la Argentina, ¿no? En un contexto de conflicto también, donde, bueno, el gobierno decidió el Día Internacional de la Mujer cambiarle el nombre al Salón de la Mujer en la Casa de Gobierno, que reconocía no solamente a personajes de la política y de la historia argentina, como las Madres de Plaza de Mayo, pero reconocía la presencia de Juana Zurduy, María Remedios del Valle, Mariquita Sánchez de Thompson, luchadoras por los derechos civiles y políticos femeninos como Alicia Moró de Justo, una gloria argentina, Cecilia Grierson, la primera mujer en graduarse de médica. Ahora, yo no sé qué opinan ustedes, pero esto es una provocación, ha sido una provocación. Ahora, ¿es necesario en situaciones de tanta conflictividad, de tanta preocupación social, de tanta angustia, agregar este tipo de provocaciones que no llevan a ningún lado? Mi respuesta es no, pero los quiero escuchar a Mercedes y a Charlie. Y un dato agrego, el gobierno redujo en un 60%, como parte de la reducción de gasto, el presupuesto del programa Acompañar, diseñado para asistir a mujeres golpeadas por sus maridos que sin ayuda no pueden irse de su casa. Incidencia presupuestaria del programa Acompañar, por supuesto, -10, ¿no? Dale, Mercedes. Sí, yo quería decir solamente, ahora retomo lo de la mujer, pero Agustín siempre es escaso el tiempo con él, y a mí me parecía importante enfatizar algo que Agustín en cada programa y en cada entrevista señala, y es que estamos todos focalizados en medir la pobreza y muy poca proporción de la academia, de los pensadores, de los pragmáticos, de los innovadores de nuestro país, de las personas que se están ocupando de los temas en el territorio, están articulándose para trabajar sobre los determinantes de la pobreza, no solo estructural. Justamente una de las características que para mí como socióloga son ponderables de
el trabajo de la UCA es porque habla de una pobreza multidimensional, donde no sé si ustedes captaron recién, Agustín habló de la imaginación. Yo no me olvido cuando ellos empezaron a hablar de la pobreza, como dijimos, muchos años atrás, cuando nadie hablaba de esto en nuestro país, ellos justamente daban imágenes de lo que es un chico que vive en la pobreza, que nadie le cuenta cuentos, que no tiene imaginación, que no festeja sus cumpleaños, que no tiene juguetes. O sea, no es solo el ingreso per cápita, es otra cuestión de la que estamos hablando. Y esta, ¿cómo puedo decir? Esta especie de caja vacía, ¿no? de todo lo contenido creativo y de belleza que vive un chico en un barrio de alguna manera de los cordones de nuestro país y de las provincias. Entonces, a mí me parece muy importante tomar en cuenta, y quizás la próxima vez que lo invitemos a Agustín, que él nos dé estos determinantes de la pobreza que se destacan como algo difícil de superar, porque no pasa con darle más ingresos a la familia, o no solamente pasa por ahí. Exactamente, es esto que vos decís, Mercedes. Ser pobre no es solamente no tener un billete en el bolsillo. Ser pobre es esto que vos decís, y sobre todo en los niños, cómo incide, es en los chicos, no tener buena salud, no tener buena educación, no tener quien le cuente cuentos, no tener la posibilidad de hacer un deporte. ¿Y a quién puede sorprender? ¿A quién puede sorprender después que esos chicos sean los soldaditos de los narcos, ¿no? ¿A quién puede sorprender? O sea, que la fuerza de choque de los narcos en un momento tan espantoso como el de estos días en la Argentina, donde como revancha o venganza o parte de la lucha de los narcos porque se les han impuesto condiciones mucho más duras en las cárceles, más allá de lo que se pueda charlar del tema, que también lo podríamos charlar, salen a matar y tienen soldaditos a mano sin ningún problema, ¿no? Es realmente... Yo volví a sacar la cuenta mientras vos hablabas, Mercedes, con los números que dio Agustín y con el esquema que plantea Marta como una comparación muy válida. Son 53 canchas de River llenas. 53 canchas de River llenas de chicos pobres. De niños. De niños, solamente de niños y niñas pobres. 53, de 85.000 personas, capacidad a full de la cancha. Sí, cuando uno mira las imágenes satelitales de la cancha repleta, dice, qué cantidad de gente. Bueno, qué cantidad multipliquémosla de gente. por 50. Ay. Es espantoso. Bueno, teníamos muchos más temas para tratar. Yo solo quería decir con respecto al tema de la mujer, que fue yo vengo como atrasada con respecto de los temas, pero quizá me gustaría esperar al fin de este mes, que celebramos de alguna manera algunos acontecimientos respecto de la inclusión de la mujer, quizás esperemos allí que tenemos elementos concretos para hacer un análisis de lo que está pasando en algunas iniciativas en nuestro país con respecto a la inclusión de la mujer, y no confrontar con un gobierno como el de Milei por algunos actos que todavía, o como puedo decir, con mirada de dron, pueden llegar a ser significativos en los próximos tiempos, pero quizá no lo sean tanto. Yo preferiría focalizarme en lo que efectivamente está sucediendo en el plano concreto de la inclusión de las mujeres en nuestro país. Bueno, Mercedes, te aclaro que la reducción en un 60% del programa Acompañar es un dato concreto, ¿no? Y como bien dijo Marta, creo que cambiar el mismo día del Día Internacional de la Mujer el nombre del único salón que tenía los retratos de mujeres destacadas de la historia argentina, y bueno, parece una definición ideológica o un acto de provocación. Y yo creo que decirlo no está mal, está tan bien como respaldar lo que pueda estar bien. Eso es derecho y revés. Porque no sirve, porque uno se pregunta, pero ¿realmente consideraban esto necesario? Las reacciones que genera, habiendo tantas otras cosas
de las que deberíamos estar ocupándonos todos, ¿no? Sí, o frases como la de hoy del presidente: haberle dado tanto crédito a los socialistas no es gratis, dijo con respecto al problema del narcotráfico en Rosario. El peronismo, ¿cuántos años gobernó en Santa Fe? No se acordó del peronismo. Es decir, es como que no es una pavada, se está muriendo gente. Están yendo el ministro de Seguridad, la ministra de Seguridad y el ministro de Defensa. Estoy leyendo acá en las pantallas que tenemos en el estudio que están llegando en minutos fuerzas federales. Están llegando fuerzas federales. A Rosario. ¿Tiene sentido la pavada de decir haberle dado tanto crédito a los socialistas no es gratis? Porque la verdad es una pavada, ¿no? Es decir, yo creo que estas cosas hay que decirlas. Me parece que es parte Ale, del no intercambio. Es una pavada. Igual lo que dijo Montino con respecto a las personas jubiladas, no son pavadas. Yo lo que digo... Recordalo porque por ahí alguno se lo perdió. No, viste, esta cuestión de que los jubilados, bueno, en el camino se mueren, como que descartamos o ponemos en un espacio, yo creo que surrealista, el hecho de que todos somos mortales y que un jubilado no puede ser analizado su situación en función de cuánto le falta o cuánto no le falta para morirse. Me parece de un edadismo superlativo y cruel, pero que por supuesto hay que hablarlo, pero a mí me parece que en un contexto de no trivialización, para mí, reconozco que estoy, ¿cómo puedo decir?, muy comprometida con algunos procesos de la inclusión de las mujeres en nuestro país, y el hecho del espacio en la Casa Rosada, no digo que no sea una provocación, estoy segura que lo es, pero por eso mismo le quitaría relevancia. Ok, ¿no? Estoy entendiendo. En ese sentido es lo que lo planteo. Sí. No es que no, ¿entienden? No es que no me parezca que es que totalmente, hay que tomarlo en... Totalmente comparto, porque vos fijate, esto es una cosa de locos. Hay una decisión del Poder Ejecutivo que no se conoció, que dice: durante el año 2024 toda la documentación oficial de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, así como los entes autárquicos dependientes de esta, deberá llevar la leyenda. No es el lenguaje inclusivo. En cada documento hay que poner, comillas, año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Esto me suena que lo conocimos muchas veces en la Argentina. Familia y propiedad. Sí, ¿te pero acordás? también se dijo, familia y propiedad. También fue el año de Evita en su momento, o el año de cualquier cosa. Es decir, cada gobierno ha puesto el año de alguna tontería que es absolutamente irrelevante cuando venimos de hablar con Agustín del 57% de pobres, ¿no? Bueno. O usar los documentos públicos que son de todos para eslogan partidarios, para mantras que quieren que se repitan de manera no crítica y no razonada. Entonces también es ahí donde hay que poner el foco. ¿Qué se logra con esto? Y un machaque ideológico del mismo nivel de populismo que aquellos otros, y que históricamente que vienen de los mazorqueros de Rosas, que encima se les cortaba la cabeza. Por lo tanto, forma parte de una constante en nuestra historia, no es novedad. Sí, para cerrar el Día de la Mujer, yo quiero decir y repetir tantas veces como sea necesario que no es un día para festejar, es un día para conmemorar, que es muy distinto. Totalmente de acuerdo. Y en todo caso también un día para reivindicar una lucha muy importante que ha logrado grandes avances, pero que tiene enorme cantidad de cosas pendientes. Falta mucho todavía, tal cual. Hay que seguir. Nos vamos a Estados Unidos con Marcelo de Jesús, que nos trae lo último que está pasando en el norte. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Hoy vamos a seguir dando pistas para que los oyentes puedan interpretar la carrera presidencial de Estados Unidos. El jueves pasado tuvo un evento político importante, el discurso del presidente Biden de apertura de sesiones del Congreso. No fue un discurso más, fue un discurso de campaña presidencial, confrontacional y agresivo, dirigido a mostrar que es un candidato apto para que lo voten. Esto, que fue bueno para Biden, no lo fue tanto para el país, porque no es el lugar ni la oportunidad para hacer campaña. Pero fue lo que sucedió. Para entenderlo a Biden, las encuestas no le dan bien, incluso entre los mismos demócratas. Pese a que los datos económicos son positivos, bajísimo desempleo, inflación en baja, no hay recesión, el problema parece ser que es la edad, si lo afecta para ser presidente. Biden, por ejemplo, derrapó en alguna oportunidad, como en Egipto, al confundirlo con el presidente de México.
El Departamento de Justicia decidió no acusarlo por tener documentos clasificados. Una de las razones, una persona mayor y olvidadiza. Biden estaba furioso con esta caracterización. Por otra parte, su equipo también lo cuida impidiendo reuniones con la prensa o que sean lo más cortas posibles. Veamos entonces qué hizo Biden. Empezó con la situación internacional. Rusia atacando a Ucrania y amenazando a las democracias del mundo. Comparó la situación actual con la de 1941 luego del ataque a Pearl Harbor. Allí señaló que su política de enfrentar a Rusia contrastaba con la de mi predecesor, entre comillas, que según citó, alentó a Rusia, entre comillas, a hacer lo que quisiera en Europa. La cita es cierta, aunque Trump dijo esto criticando a los países de la OTAN que no aportan el 2% de su Producto Bruto para esa institución. Continuó con estas alusiones mostrándose agresivo, firme y diferenciándose de su predecesor. Biden criticó a la Corte Suprema también, presente en el acto, por el fallo que negó que el aborto sea un derecho federal y dijo que promoverá una ley federal para permitirlo. Una crítica innecesaria a una institución como la Corte en un acto que no debió ser de campaña. En otras cuestiones, Biden estuvo más ubicuo, como por ejemplo al referirse a los problemas de educación con bajos niveles de rendimiento. Un gran tema en el país actual es la inmigración. No solo es un tema de Trump o de los republicanos, sino que ya es de todos. Biden se refirió a un proyecto bipartidista del Senado que los republicanos en la Cámara de Representantes no quieren tratar por iniciativa de Trump. Finalmente, Biden aludió a los sindicatos y criticó a las grandes empresas y firmas de Wall Street. Dijo que promoverá un impuesto que los grave con el 25% de las ganancias. Tal vez con esto Biden consiga más votos, pero en términos de inversiones le está dando un argumento a su opositor. Por el lado republicano, se retiró la última competidora de Trump, Nikki Haley. Trump ya empieza a mostrar también cómo sería su gobierno. Hizo nombrar a una nuera como copresidente del partido. Seguramente buscará reforzar los aportes de campaña, pero especialmente que le cubran los costos legales por los importantes juicios que enfrentan. Y cerramos con una nota de color sobre los Oscars que se entregaron ayer en Los Ángeles. Dejemos de lado el desnudo que ya tuvo amplia cobertura en la Argentina. Para esta columna, un momento destacado fue el Oscar al mejor corto documental. Lo ganó el titulado 20 días en Mariupol, sobre la resistencia ucraniana a la invasión rusa en aquella ciudad. El director manifestó que es la primera vez que alguien de Ucrania gana un Oscar y dijo que, según él mismo señaló, ningún director quisiera decir: ojalá no hubiera tenido que filmar este documental. En fin, no sabemos si el documental tiene más mérito que otros, pero marcó un momento muy emotivo en la ceremonia. Y con ello los dejo hasta la próxima columna. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Como siempre, no solamente un pantallazo muy completo de la realidad electoral en Estados Unidos, sino hasta las notas de color nos trae. Brillante. Sí, sí. Y yo acá agrego alguito que está relacionado con esto que dijo Marcelo, que fue muy conmovedor, el tema de el documental sobre Ucrania. Quiero decir que hoy salió publicado en Clarín una nota de Analía Sivak, mi hija, que iba a decir, me suena. hace referencia no a Ucrania, sino a los rehenes israelíes, haciendo un paralelismo con un cuento de Borges, y que se llama 5 meses son muchas vidas. Muy, muy buen artículo de Analía, realmente, con ese toque de magia literaria que le da una escritora que escribe sobre la realidad, pero nunca deja de ser una escritora, ¿no? Sí, tiene esa magia del lenguaje, pero además una convicción y un compromiso con nuestra realidad política que es digno de una persona mucho más grande que ella, y acá soy edadista adrede, ¿no? Uno piensa que siendo tan joven no puede tener esa calidad de perspectiva y de mirada. A mí me asombra, por supuesto, comparto con vos, Alejandro, el tema de la maravilla que es leerla, pero al mismo tiempo la unión que hace entre la literatura y los valores más puros literarios de nuestro país y del mundo,
conectado con nuestra realidad política concreta. Sí, es tal fascinante. cual, tal cual. Ahí sos de yo toda... recomiendo leer todos sus artículos. Si pueden ir leyéndolos poco a poco, sos a mí me edadista, deslumbra la lucidez. edadista Soy del edadista, revés. sí. Edadista del Sí. revés. Y yo recomiendo a Agustina Basterrica, Ah, sí. Y vos Por recomendás favor. a Elsa Drukarov. Bueno. Ya que estamos. Esto es nepotismo, claramente. Totalmente. Nepotismo literario, totalmente. Nos vamos a poner un poquitito, bueno, ya estuvimos serios todo el programa, pero este tema de Rosario es muy, muy fuerte y yo quiero leer un breve texto que comparte en redes, en un grupo creado por él mismo, digamos, donde coinciden generosamente un grupo amplísimo de destacados periodistas para tratar los temas internacionales. Lo formó Gustavo Sierra, especialista de los grandes, uno de los corresponsales de guerra destacados que tiene Argentina, y que ha estado con nosotros y va a volver a estar en un par de semanas para conversar sobre esta tremenda realidad. Gustavo es un especialista, escribió varios libros justamente sobre el narcotráfico en toda Sudamérica y en la Argentina. Y Gustavo dice con respecto a Rosario: una vez más estamos camino a fracasar en Rosario. Las experiencias y fracasos de México y El Salvador ya deberían haber enseñado. Mi experiencia de seguir el tema por 30 años me indica que anunciar el envío de la Gendarmería Ejército produce el efecto cucaracha. Los narcos se esconden por un tiempo. El método Bukele puede funcionar si lucha con organizaciones de cientos de miles de integrantes con control amplio de territorio. No es el caso argentino, en el que se trata de bandas pequeñas. La mejor manera de combatirlo es con grupos de agentes de inteligencia trabajando en conjunto con fiscales que se garantice que no están comprometidos con los narcos. Las nuevas tecnologías permiten monitorear e interceptar las comunicaciones que salen de las cárceles, aislar a los capos para que no puedan amenazar o ordenar atentados. Hay que separar al poder político local de los grupos de inteligencia, que no estén en contacto de ninguna manera. Los que manejan el envío de grandes cargamentos no están acá, están en Bolivia, Perú, Paraguay y Brasil. Hay que trabajar con gente de esos países que pueda no estar contaminada y controlar con radares, drones y satélites la frontera. El resto es propaganda sin sentido. Desde que Nixon decretó la guerra al narcotráfico, México va de fracaso en fracaso. No sirvió la intervención externa de la DEA ni el envío del ejército a Sinaloa. Una vez que el narco maneja a los políticos, es casi imposible sacárselos de encima. Tenemos que romper ese vínculo. Aún podemos. Estamos en mucha mejor situación que México y muchos otros países. Una vez que el narco maneja a los políticos, es imposible sacárselos de encima. Qué reflexión importante esta, ¿no? Y es un tema que no se toca, y yo agrego, no se toca la ruta del dinero tampoco. Exacto. Marta, que es el otro gran tema, ¿no? Ale, tenés un minuto, Mercedes. Mira, estoy muy tirano. Lo sé eso, pero yo estoy muy interesado con el tema de Biden y el edadismo. Y entre risas, él en el discurso dijo: cuando llegás a mi edad, ciertas cosas se ven más claras que nunca. Y para mí esa también es una trampa, porque es oponer la lucidez de la persona mayor a la lucidez de la persona joven, ¿no? Y yo tomé el caso de Analía Sivak, no de manera inocente, sino porque creo que hay lucidez en todas las edades y hay que poder verlas. Y no hay que descalificar o ubicar a la persona mayor en el punto de la sabiduría, porque no es cierto. Si vos sos un zapallo o una zapalla, con la vejez no mejorás. Exacto. ¿Okay? Ni blanco, entonces, ni blanco ni negro. Claro, derecho no hay que y revés. caer en la Te corté, trampa, se te acabó el tiempo. Listo, porque tengo un audio muy especial de un invitado especial, entre comillas. A ver, escuchamos, porque ¿sabes qué pasa? Parece, se grabó hoy, ¿no? Está siempre en nuestro corazón este personaje. Escuchamos. Nosotros le pasamos el rastrillo al país, lo dejamos sin un mango, nos queda un austral y para remedio, no se emite, la gente no tiene guita para comprar dólares, el dólar baja. Digo, espere a ver si entendí bien. Ustedes con los impuestos a la tarifa, los tarifazos, guadañan toda la boca, la gente se queda sin guita, no compran dólares, el dólar es bastante, me dijo. Aunque usted tiene cara de comentarista económico, se ve que va entendiendo algo, pero ministro, dijo, escúcheme una cosa, la gente está más seca que galleta de campo, no solamente no puede comprar dólares,
sino que no puede comprar morfina, no puede comprar remedio, no puede comprar pastillas, no puede comprar pincha, ni peine, ni peineta, nada puede comprar. Son pequeños detalles, Tato me dijo mientras me regalaba una oblea que decía no tengo estéreo. Son pequeños detalles de la microeconomía doméstica. A nosotros, que nos importa, es la macroeconomía, Tato. Créame que en poco tiempo le vamos a cambiar la cara al país. Pobre. ¿Lo van a desfigurar más? Todavía no, Tato, no. Lo único que nosotros les pedimos es un pequeño esfuerzo hoy para que mañana podamos tener la Argentina potencia con la que soñaron nuestros mayores. O si no, un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos, un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos tengan mañana, hereden una patria grande, redonda, fértil, calentita. Ministro, escúcheme. Desde que yo era chiquitito que vengo escuchando que hay que sacrificarse en aras del futuro. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cuándo lo grabó, Marta? ¿Hoy? ¿Cuánto lo extrañamos? Bueno, pero tenemos a Alejandro, a su hijo, que también hace reflexiones muy interesantes y con una beta humorística que muchas veces nos hace llorar también, ¿no? Tal cual. Nos estamos yendo, pero queremos recordar a la audiencia que esto hacía alusión a una charla, entre comillas, de Tato Bores con el entonces ministro Armand González entre 1989 y 1990, ¿no? Es decir, hace 30 y ¿cuántos años? 34, ¿no? 34 años. Nos vamos hasta la semana que viene, nos vamos con Serrat como siempre. Un abrazo para todos.